Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Le damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo desde la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y les enviamos, amados hermanos, cariñosos saludos. Hoy quiero tratar con ustedes el tema de qué es ser cabeza. Vamos a leer Efesios 5, 21 al 33. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues esta es la palabra de Dios, que comienza con esa importante recomendación. Sujetaos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos. Miren, hermanos, el sometimiento debe ser mutuo. No dice la escritura que debe someterse solamente la mujer. Es decir, fíjense que no dice someteos unas a otros, sino dice someteos unos a otros. Quiere decir que la mujer casada debe sujetarse por su propia cuenta, porque ella desea hacerlo, no porque nadie la sujete, sino que ella por sí misma, por sí sola, debe sujetarse a su marido. Esto quiere decir respetarlo. Y el hombre, a su vez, también debe sujetarse a su mujer. ¿En qué debe sujetarse el marido a su mujer? En el amor. Así es que esa es la mutua sujeción. Y luego las Sagradas Escrituras dicen la razón de esto. Dicen que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es que el marido es cabeza de la mujer. Pero, ¿qué significa ser cabeza? A veces, de manera equivocada, pensamos que ser cabeza quiere decir el que grita, el que manda, el que ordena y a quien hay que obedecerlo en todo, siempre. Bueno, aquí la Biblia
con respecto a Cristo y a la iglesia, presenta el concepto de cabeza de otra manera. Así es que, ¿qué tal si analizamos el concepto de cabeza desde el marco escritural? ¿Les parece bien? Bueno, entonces, ¿qué es ser cabeza? ¿En qué consiste que el marido sea cabeza de la mujer? Bueno, se hace la comparación de la forma en que Cristo es cabeza de la iglesia. Así es que veamos, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, ¿en qué consiste ser cabeza? Bueno, en primer lugar, número uno, consiste en ser el salvador. Así es que la cabeza está allí para ser el héroe. La mujer debe ver a su marido como su héroe. Y el marido entonces debe comportarse como tal, como un héroe. Así es que en el hogar el marido debe ser aquel que resuelva los problemas. Así es que ahí está el marido para eso, para ser el que le entre a los problemas y que diga, bueno, vamos a hacerle así, que tome esas decisiones firmes y entonces se comporte como tal, como cabeza, que quiere decir salvador en primer lugar. En segundo lugar, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué significa ser cabeza? Significa amar. Cristo es cabeza de la iglesia y lo demuestra en el amor. Así es que la cabeza, que es el marido, debe amar a su mujer y debe demostrárselo. Y debe además decírselo. Es importante que como marido le digas a tu esposa, te amo, cómo te amo, ¿verdad? Me gustas mucho, te quiero, me encantas, te amo. Es importante. Pero no solamente es necesario decirle te amo, es necesario demostrarlo. Y como ya en otra plática hablamos de los lenguajes del amor, pues hay distintas formas de demostrar el cariño. Así es que recomiendo que repasen por favor el video que está por aquí en esta misma página, que se titula así, si no me equivoco, los 5 lenguajes del amor. Échenle un vistazo. Pero ahora, para recordar un poco eso, debo decir que el marido debe mostrarle el amor a la mujer con actos de servicio. También conviene que se lo demuestre con palabras afectivas, es decir, con peluches. Mi amor, eres una mujer hermosa. Peluches, bueno, para entender a qué me refiero con peluches, también aquí tenemos otra plática que se titula Peluches, plásticos y pellizcos. Así es que recomiendo se le eche un vistazo a esa plática. Palabras de afirmación, ¿verdad? También plásticos positivos. Rico, qué rico cocinas, qué sabroso cocinaste, ¿verdad? Plásticos positivos. Y bueno, también la Biblia, aquí en los versículos 26 y 27, nos dice algo al respecto. Para santificarla, es decir, el marido debe decirle a su esposa que es una mujer santa y debe colaborar para que ella se santifique. Luego dice habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, hermano, aquí la palabra es muy importante. Se refiere, por supuesto, a la palabra de Dios, cómo Dios nos transforma, nos va santificando por medio de su palabra, que nos limpia, que nos lava, que nos purifica.
Así es que qué importante es la palabra de Dios que hace una transformación en nuestras vidas. Así la palabra del marido va haciendo transformaciones en la vida de la mujer, de modo que cada vez la ve más linda, más hermosa. El versículo 27 lo afirma, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate cómo debe ver el marido a la esposa. Contemplarla hermosa, como cuando se presenta la novia con su traje de novia, ¿verdad? Con todo su ajuar, que debe llevar ese vestido sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. Entonces, qué hermoso es que el marido le demuestre su amor a su mujer mirándola sin defectos. No te apasiones, no te vayas tan seguido a esa actitud negativa de estar mirando solo los defectos del otro. No hay que mirar solo los defectos, porque ciertamente tenemos defectos, pero tenemos defectos, tenemos virtudes, ¿no? Tenemos cosas buenas. Entonces qué bonito que eches un vistazo a las cosas buenas y que bueno, las cosas malas también sepas cómo corregirlas, cómo decirlas. Otra vez la plática de peluches, plásticos y pellizcos. Ahí usar no pellizcos, sino plásticos negativos para corregir. Bueno, consulten esa plática que viene aquí más abajito. Así es que adelante. Hay que decirle que uno la ama, pero también demostrarlo con regalos. ¿Qué regalitos le gustan a tu esposa? ¿Los chocolates? ¿Las flores? ¿Una cancioncita? Que le cantes, o bueno, que le escribas un poema, que le mandes una carta. ¿Qué le gusta a tu esposa? Bueno, demuéstrale que le amas de esa forma que a ella le gusta. También es posible que le puedas demostrar tu amor mediante tiempo de calidad, que te sientes a escucharla, que estés con ella, que paseen juntos, tomados de la mano, que se dediquen tiempo de calidad. Y por supuesto, por medio de caricias, abrazarla, acercarse, recargarse en su hombro. Bueno, todas esas clases de caricias que agradan a tu cónyuge. Pregúntale, investiga, ¿verdad? ¿Qué es eso que a ella le agrada? Y adelante, demuéstrale tu amor, tu afecto de esa manera tan importante. Así es que el marido debe decirle a la esposa que la ama y demostrárselo. Demostrárselo, pero también no dejar de decírselo. Te amo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más significa ser cabeza? En tercer lugar, ser cabeza es entregarse a sí mismo por ella. El versículo 25 lo dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que el amor debe ser tal que uno prefiera el bien del amado antes que el propio bien. Debe ser tal que uno prefiera perder porque gane el otro. Debe ser tal que uno prefiera morir para que el amado viva. Yo les digo a las señoritas que cuando vean que un muchacho está dispuesto a morirse por ellas, ¿verdad? Pues ese muchacho es con quien deben casarse, ¿verdad? Aquel que las ama al grado que están dispuestos a poner su vida por ellas. Así es que la cabeza es aquel que se entrega por la esposa. Y luego el versículo 28 nos dice una vez más cuál es el significado de cabeza. En cuarto lugar, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace la cabeza? Sustenta. Es que esa es la función de la cabeza, sustentar, no tanto mandar, no tanto gritar, sino sustentar. ¿Sabes cuál es la autoridad? ¿Qué da autoridad en la familia? El amor. Así es que cuando el marido ama a su mujer, dice la Biblia, así mismo se ama. ¿Verdad? Y amarla de modo que sustenta a su mujer. Y luego también que la cuida. ¿Cuál es la idea de sustentar y cuidar y la idea de ser cabeza? Y, bueno, no especifiqué. En quinto lugar, cabeza quiere decir que cuida a su mujer. Y aquí el concepto de cabeza es más apropiado cuando nos referimos a un árbol. Pensemos en un árbol frondoso, lleno de flores y de fruto. ¿Cuál es la cabeza en el caso del árbol? ¿En dónde podemos distinguir que está la cabeza? Bueno, efectivamente, algunos de ustedes acertaron, pensaron bien. La cabeza en el caso del árbol es la raíz. Y entonces, ¿qué hace la raíz? Sustenta el árbol, ¿verdad? Hace que el árbol esté frondoso, hace que el árbol florezca. La raíz que va por los nutrientes del suelo y entonces permite por medio de esa savia que suba el alimento para que ese sea un árbol fuerte, un árbol lleno de vida, un árbol que florece y que luego dé mucho fruto. Esto por causa de la raíz que viene siendo la cabeza. ¿Qué hace pues? Sustenta, cuida. Así es que esas son las características que la Biblia nos marca acerca de lo que es la cabeza. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta, la cuida, la ama. Y no nada más de labios para afuera, sino que Él demostró su amor al poner su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué muestra más grande de amor que esa? Pues nadie puede mostrar más amor que aquel que pone su vida por sus amigos, aquel que pone su vida por sus amados, y en este caso el marido que pone su vida por su mujer, Jesucristo que como marido puso su vida por la iglesia, que somos nosotros, y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro marido. Así es que ese es el concepto bíblico de cabeza. Si un hombre ama así a su mujer, entonces ella no tendrá ningún inconveniente en sujetarse, en respetar a su marido. Sujetaos unos a otros. El marido en el amor y la mujer en el respeto. Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.